a todas, a todos. Buenos días a todas, a todos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas les da la más cordial bienvenida a la última plática del mes de octubre que se realiza en el marco de este seminario de reflexión Vejez y Derechos Humanos hacia la década del envejecimiento saludable, y que hoy con esta plática número 37 denominada Derecho Humano de las Personas Adultas Mayores a Vivir una Vida Libre de Violencia estaremos concluyendo. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes, así como la presencia de nuestro invitado de esta mañana, el doctor Carlos Miranda Videgaray, coordinador para la atención y prevención de la violencia de género y la discriminación de la Facultad de Medicina Humana, Campus 2 de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenido, doctor. Gracias por estar esta mañana con todas y todos nosotros. Así también agradecemos la presencia del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas, a quien le pido por favor sea tan amable de darnos el mensaje de bienvenida. Adelante. Muy buenos días a todas y todos. Muy buenos días, doctor Miranda Videgaray. Me da mucho gusto saludarle y le agradezco de corazón que nos haga favor de regalar, de compartir esta plática que yo entiendo ya le deben haber comentado que todos los lunes para iniciar nuestras tareas buscamos tener un tema de reflexión, una plática que nos ayude a estar mejor preparados, con mejor ánimo para atender esta responsabilidad que tenemos de protección y defensa de los derechos humanos. Yo quiero agradecerle mucho, doctor, que nos apoye en este tema del mes de octubre, porque efectivamente los adultos mayores, ¿sí?, viven históricamente una situación de discriminación, el estar invisibilizados, ¿sí?, el discriminarlos, pues es violencia. La violencia tiene muchas formas y no respeta ni género, ni edad, nada, ni color, ni religión, ni origen, nada. La violencia que generamos los humanos para los mismos seres humanos es terrible. Y bueno, cuando se trata de un grupo en situación de vulnerabilidad, de un grupo que históricamente ha sido discriminado, bueno, pues resulta más importante tratar de entender las causas, tratar de reflexionar sobre el tema, y qué mejor que reflexionar con una persona especialista, con una persona que ha trabajado en el tema. A mí me da mucho gusto haber leído su currículum y el trabajo que usted ha hecho de investigación, de trabajo de enfoque social con diferentes documentales sobre la vejez, y que luego tenemos que también relacionar a la vejez con algunos otros grupos minoritarios, como pueden ser de la comunidad LGBTI o personas con VIH en edad avanzada. Pues se conjuntan ahí temas de discriminación que resulta muy importante reflexionar y platicar al respecto. Yo nada más quisiera agregar a lo que dijo Elena, que efectivamente con la plática de usted, doctor, hoy cerramos las pláticas de los lunes del mes de octubre, pero quisiera yo aprovechar, tratándose del último lunes del mes, invitar a todas y todos a que nos podamos conectar hoy a las 6 de la tarde al conversatorio Hablemos de Derechos Humanos, el conversatorio que hacemos el último lunes de cada mes. Quiero invitarlos porque también abordará este tema que hemos tratado durante el mes de octubre.
¿sí?, los derechos humanos de las personas adultas mayores. ¿Sí? Les invito a que estemos reunidos hoy a las 6 de la tarde y le voy a pedir a la maestra Claudia Ruiz Coutinho, que está conectada, la visitadora general especializada en asuntos de la mujer, que me haga favor de hacer los comentarios finales de esta plática, doctor. Yo, por razones de una invitación a atender a otro tema que también está vinculado a los derechos humanos, debo retirarme alrededor de las 10:30, 20 para las 11, pero si no ha terminado la plática, no se preocupe, estamos en tiempo. Yo le pediría a la maestra Claudia nada más que me hiciera favor de cerrar. Yo voy a tratar de estar el mayor tiempo posible hasta que me vea ya obligado a moverme por esta otra tema que tenemos en la agenda del día de hoy. Un abrazo, bienvenidas todas y todos. Les recuerdo, sigamos cuidándonos con las medidas sanitarias por el tema del COVID. Si bien es cierto que Chiapas continúa en semáforo verde, también sabemos el alto riesgo que significa el COVID-19 y que nadie estamos libres aunque estemos vacunados. Les invito a que sigamos cuidándonos y les invito a que nos conectemos hoy a las 6 de la tarde. Muchas gracias, doctor, por su generosidad. Le aprecio mucho que nos ayude y que apoye a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos. Buen día a todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por este mensaje de bienvenida, y a continuación me voy a permitir compartir con todas y todos ustedes parte de la trayectoria de nuestro invitado de esta mañana. Carlos Miranda Videgaray es doctor en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en psicodrama y coordinación de grupos y especialista en gerencia social del envejecimiento por el Instituto de Desarrollo Social INDES del Banco Interamericano de Desarrollo. Cursó el posgrado en la temática gerontológica y la investigación sobre la ancianidad en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, UNESCO, con sede en Argentina, y el diplomado en exclusión social y encierro por la Universidad Iberoamericana. Obtuvo el primer lugar del Premio Nacional de Investigación en Salud Reproductiva desde la perspectiva de género, que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Salud. Es coproductor de 4 documentales sobre vejez urbana, vejez indígena, mujeres trans y VIH-Sida en personas adultas mayores. En los últimos años ha diseñado y coordinado diplomados en temas de gerencia social del envejecimiento para el DIF estatal y para la UNACH. También ha sido profesor invitado en la Maestría de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cuenta con una experiencia de más de 15 años como facilitador de grupos en temas de derechos humanos, envejecimiento y vejez, violencia contra las mujeres, género y masculinidades, salud sexual y reproductiva, construcción de identidades de género y orientación sexual, VIH-Sida y derechos de la comunidad LGBTTI+, entre otros, en los contextos urbano e indígena. Es director de Jumeltic, Equidad Sur Asociación Civil, y docente de la licenciatura en Gerontología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente se desempeña como coordinador para la atención y prevención de la violencia de género y discriminación de esta casa de estudios. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Adelante, por favor. Muchas gracias. Yo soy el que está agradecido con la institución, en particular agradecido contigo, Elena, que siempre nos tienes en la mira y nos invitas a ser cómplices de todas estas iniciativas. Entonces, pues yo soy el agradecido y también agradecido con el licenciado Cepeda, reconociéndole también que encabece estos esfuerzos, porque hay que decirlo, me parece, no es muy común que las personas que están al frente de instituciones como es la comisión, generalmente echan a andar procesos, pero poco aparecen. Entonces, me parece muy acertado y de reconocer que esté aquí presente, licenciado. Muchas gracias. Gracias por esta presentación, gracias por abrirnos la puerta. Es la segunda ocasión que tengo oportunidad de estar compartiendo con ustedes sobre estos temas tan importantes, y yo no sé, no creo que no exageraría si señalamos o si empezamos a
hacer ver que el tema de la vejez en México, pero particularmente en Chiapas, está como en foco rojo, ¿no? Esto que nos recuerda Elena de que estamos en la década del envejecimiento saludable, me parece que es una retórica que en poco ayuda y que esconde en realidad las dificultades, las graves condiciones en que un número cada vez más creciente de personas adultas mayores están obligadas a vivir. Entonces, esta meta de envejecimiento saludable, en el caso de nosotros o de países como los nuestros, está lejos de cumplirse y peor después de esta pandemia que ya los diferentes especialistas están reconociendo que entre los impactos fuertes que ha tenido, más allá de lo de la salud, pues son retrocesos importantes en los desarrollos que en América Latina habíamos ya alcanzado, y desde luego pues todo esto repercute de manera más directa en las poblaciones que tienen, que llamamos como vulnerables, ¿no? Entre ellas las personas adultas mayores. Así que bueno, esta mañana, después de platicar con Elena, cuando me hizo favor de llamarme y de comentarme de qué va estas pláticas de los lunes, y bueno, acordándome también de mi visita anterior, hace un año, un poco más de un año me parece, yo quisiera empezar como un poco al revés, y a partir de escuchar un poco de ustedes, pues ya plantearles las reflexiones que quiero yo colocar a manera de provocación. A mí lo que me gustaría ocasionar en ustedes como institución, en ustedes como servidoras y servidores públicos, pero también en ustedes como personas, porque este es un tema que, a diferencia de muchos otros temas que ustedes trabajan y que muchas otras dependencias atienden, este tema atraviesa lo personal sí o sí. Todas y todos quienes estamos aquí, pues vamos a envejecer en algún momento de nuestro curso de vida. Así es que, a diferencia de otros temas, si nosotros no ponemos empeño en resolver las graves condiciones en que ahora se encuentra el envejecimiento poblacional, pues váyanse preparando. Siempre digo la misma broma macabra. Vayan acercándose a Chedraui y a Soriana, apartar la caja que más les guste, porque ese es el destino que para muchas y para muchas personas adultas mayores, en las condiciones en que se está envejeciendo actualmente, pues es una posibilidad, ¿no? De ser empaquetador en estas tiendas, de estos supermercados que además pues están en unas condiciones laborales bastante difíciles, sin prestaciones, etcétera, ¿no? Entonces, antes de que arranquemos, bueno, ahorita veía en el chat que estaban dando saludos de que llegan y bienvenidas y demás, que tienen ustedes ahí el área especial para niños, niñas y adolescentes. Ahí veía que Arturo Alfaro está en esa área. Arturo, un saludo, que también es un amigo que conocemos de hace tiempo de ahí. Y mi duda es si ustedes tienen un área especial, así como hay para niñas, niños y adolescentes, para adultos mayores, para personas adultas mayores. Me parece que las diferentes dependencias gubernamentales deberían ya ir considerando abrir espacios de atención al tema de las personas adultas mayores. Y ahí veía que en caso de que no tengan esta área, pues una posibilidad de ver la manera de irlas creando, pues desde la Dirección de Estudios y Proyectos, que podría explorar esas posibilidades, o la misma Dirección de Planeación, en fin. Y ya después de que revisemos esto que preparé para ustedes, quizás tome más sentido estas sugerencias y recomendaciones que me atrevo a decir desde ahora, ¿no? También yo quisiera preguntarles
no sé si levantando esta manita que ponen aquí en las herramientas de la plataforma, o a ver si alguien, pero muy brevemente, quiere decir algo verbal. ¿Cuántas y cuántos de ustedes con conciencia realmente se ha preocupado por pensar en su vejez? ¿Y cuántos de ustedes se han dado el tiempo realmente de pensar en su vejez? Y quienes ya están en una edad avanzada, digamos, ¿cuántas veces se han puesto a pensar por qué estoy viviendo de esta manera la vejez? Creo que es una pregunta que no nos hemos planteado, o no comúnmente nos las planteamos las personas. Y que, bueno, yo creo que es importante que comencemos en algún momento a planteárnosla, porque la vejez, equivocadamente, las personas la consideramos como algo que de pronto llega, como de una manera azarosa. Y la vejez de cada una y de cada uno de nosotros la construimos en nuestro curso de vida las personas, a partir de los recursos de que dispongamos, de nuestras propias historias particulares, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un momento importante, sobre todo en las condiciones en que ahora las nuevas generaciones, sobre todo, van a llegar a esta etapa de la vida sin programas de pensión y jubilación, obligadas y obligados a trabajar hasta que el cuerpo resista para poder generar, obtener un ingreso, etcétera, etcétera. Entonces, o pueden poner en el chat, yo sí, yo no. ¿Cuántas de ustedes se han realmente con conciencia detenido a pensar en su vejez? Pueden poner una manita, pueden... Victoria dice que sí, que bueno. En la organización también, perfecto. La discriminación a los otros mayores está vinculada a su ingreso. Sí, lo vamos a ver, Elena, el ingreso es una manera de discriminación, el estar casi que obligadas y obligados solamente a recibir sus pensiones del gobierno federal, a tener menos oportunidades de empleo, tan solo por la edad, etcétera. Desde luego que son temas de discriminación, no tener derecho a créditos bancarios por la edad es un tema grave de discriminación, etcétera. Yo sí, bueno, qué bueno, la mayoría de ustedes están ya, bueno, ahora yo quisiera pedirles que se tomen un momento, que se pongan cómodas y cómodos en sus sillones, y que respiren un poco profundamente como para prepararse a lo que les voy a pedir. Catalina no se ha dado el tiempo, bueno, pues creo que después de esta plática muchos de los que todavía no lo han planteado seguramente se van a ir con la inquietud. Entonces, cómodamente, por favor, ya en sus sillones, les pido que cierren sus ojos con confianza, con disposición, con atención, y que por un momento imaginen, visualícense en esa vejez. ¿Cómo se ven? Cada una y cada uno de ustedes, ¿cómo se mira en su vejez? ¿Cómo se miran desde físicamente? ¿Cómo se miran en salud? ¿Se miran solas, solos o con redes, con familia, rodeados de familia, de hijas, de hijos, nietos? ¿O se miran solas, solos?
se miran en una casa propia o rentando, esperando que pague la renta a alguien más porque no tengo el recurso. Se miran con trabajo. Si se miran con trabajo, es un buen trabajo de acuerdo a sus experiencias, habilidades, etcétera. La sociedad, cómo los ve? Se miran en una sociedad que los cobija, los reconoce, los mira, les da su lugar, ¿o no? Hagan el esfuerzo lo más que puedan de visualizarse ahí en ese lugar, y todo esto que visualizan, cómo se miran en su vejez, cómo les resulta preocupante, satisfactorio, indiferente. Bien, y quienes sí se dieron la oportunidad de cerrar los ojos y visualizarse, pueden por favor ir abriendo los ojos y haremos una ronda rápida de compartir. Quien quiera compartirnos si se logró ver, cómo se vio, qué le pareció. Les agradeceré mucho su participación. Mariano Martínez Pérez, adelante, Mariano. Creo que ahí ya puedes utilizar micrófono, si no, ahí está. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias por esta oportunidad. Yo creo que cometemos el error muchas veces que no vamos a llegar a la vejez cuando tenemos la oportunidad de realmente, creo, desconozco estadísticamente, pero me parece que el promedio de vida, claro, si no pasa nada, otra cosa a lo largo de nuestra vida, hasta 75 años. Y casi la gran mayoría, al menos en lo particular, pues ya tengo una buena edad, pues no soy tan muy grande, pero sí estoy pensando bastante fuerte en mi vejez porque erróneamente en términos de salud, en términos de aspectos económicos, hay veces esperamos de otras personas, ¿no? Y sobre todo de nuestros hijos, cuando realmente yo considero, salvo la mejor opinión de ustedes, creo que somos responsables nosotros mismos de todo ello. Y entonces es bueno prepararse física, emocionalmente y sobre todo económicamente, que muchas veces terminamos desafortunadamente en una situación muy precaria, ¿no? Y yo creo que, no sé si es correcto lo que comento, pero me parece que desde joven tenemos que tomar conciencia de esa realidad y empezar a hacer, a sembrar de tal manera cuando llega el otoño y sobre todo el invierno en nuestra vida, pues tengamos esas posibilidades y esa facilidad de continuar con nuestra vida, ¿no? Porque efectivamente tendemos a discriminar a la gente adulta ahora que aún estamos jóvenes, pero va a llegar el momento en que no lo vamos a seguir teniendo esa juventud y nosotros pasamos en el otro lado también. Pero yo creo que hay que formar, hay que educar con esa lógica de unidad, de fortalecimiento
y sobre todo que los adultos no tienen por qué estar en la calle ni pasando penurias, ¿no? Pero yo creo que también el compromiso y la obligación está en uno de prepararse para ese invierno, ¿no? Esa sería mi participación y muchas gracias. Gracias a usted, Mariano, por compartirnos su manera de mirar el asunto. ¿Alguien más que quisiera, antes de continuar, compartir cómo se vio, si logró verse, si le gustó lo que se encontró? Ok, Catalina, muchas gracias que nos compartes en el chat. Tu ejercicio, tu experiencia que hiciste ahora. Y bueno, perfecto, seguir trabajando. Elvira, adelante, por favor. Perdón, estoy Sí. aquí. Yo creo que parte de la vejez también es como enfrentarnos como a nuestra propia vulnerabilidad y a los dolores, las enfermedades, los chequeos, y como que esta invasión al cuerpo, ¿no? Que son las cirugías, que son los exámenes médicos y todo lo demás. Y yo creo que como jóvenes a veces eso no lo tenemos muy presente o lo vemos muy distante o nos pensamos realmente pues sí fuertes, ¿no? Y entonces ahí es donde no nada más es la vejez, o sea, cualquier acercamiento a la muerte, yo creo que también nos tiene que hacer como ponderar o equilibrar qué es la vida, en existencia. Y entonces como que irnos preparando a estas múltiples debilidades, ¿no? Que también como que nos van a exigir pues fortaleza en otros niveles, ¿no? Pero sí como que la vejez y la muerte en general es como algo que nos tiene que pues hacer equilibrar, ¿no? Todos los aspectos de la vida. Gracias. Gracias a ti, Elvira. Muy bien. Nada más, Luis Ángel, por favor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Respecto a la pregunta, bueno, en mis redes hacemos diálogo con personas mayores y una que siempre me quedó presente es una licenciada que nos comentaba que ella se está preparando para que, bueno, ya es persona mayor, pero ella se está preparando para no dejarle nada a sus hijos. Y eso me quedó muy presente. Que creo que la mayor idea que debemos tener actualmente es sí tener hijos, pero no pensar que nuestras cosas le van a quedar a ellos, porque muchas veces ese es el conflicto después. Cuando los padres están grandes, el hijo que según lo cuida más, pelea lo que por corresponde. Y en lo personal, considero que debemos prepararnos, ya sea de manera intelectual, porque por lo menos tengo una tía que sufre Alzheimer y yo la visito frecuentemente y trabajo con ella cosas didácticas para que recupere su memoria. Pero igual yo fortalezco mi memoria porque sé que uno de los problemas más grandes cuando somos adultos va a ser ese. Igual en lo físico intento hacer actividad física y comer bien porque de aquí a cuando llegue va a ser un punto de que ya no va a haber retorno. Bueno, esa es mi participación. Muy bien, muchas gracias, Luis Ángel. Y Alonso Lorenzo, por favor. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Buen día. Pues yo me vi con mucha preocupación y también sentí mucha esperanza y preocupación porque siento que el futuro es incierto y
hay que prepararse para esos momentos, pero también con la esperanza de verme o de estar rodeado de mi familia en los últimos días. Tengo la esperanza de que estén mis hijos y mis nietos conmigo, etcétera, pero sí creo que tenemos que, ahora que es tiempo, armar una preparación en ese sentido y tratar de llegar al final sin estar dependiendo de nadie. Yo creo que ese sería un objetivo muy deseable. Así es, Alonso. Lorenzo, muchas gracias. Y bueno, a lo largo de la charla seguramente le resonarán algunas cosas que comentemos. Y este asunto de la independencia, que es fundamental, la dependencia es un fantasma al que las personas adultas mayores le huyen y le temen mucho, ¿no? Sobre todo en contextos urbanos. Entonces, muy interesante lo que nos comparte. Bueno, pues sí, bueno, Catalina ya decía que comparte que, bueno, ella se mira trabajando y siguiendo, apoyando a las personas que más lo necesitan. Y también Victoria en el chat nos pone esto, ¿no? Que se mira trabajando y con sus ahorros ir a una casa de descanso. Hay que ahorrar mucho, Victoria, porque son carísimas, desafortunadamente, ¿no? Para estar como uno quisiera, son carísimas y las que pone a disposición el Estado son horribles. Es una polarización ahí increíble. Entonces, que tiene que ver con derechos, justamente, el derecho a programas de apoyo gubernamental. Que lo mejor que tenemos en Chiapas, por ejemplo, son las casas de día, que son de pena. Si alguna vez pueden asomarse, lo verán. Bien, entonces, muchas gracias por compartir. Yo quería hacer este inicio de esta manera para que pudiera tener un poco más sentido lo que preparé para compartir con ustedes en esta mañana. Aquí ya lo estoy poniendo en la pantalla. Ahí estamos. Es el derecho humano de las personas adultas mayores a una vida libre de violencia. Que de inicio necesitamos hacer también conciencia clara de que hemos fallado, ¿no? Todas y todos en este sentido. Hemos fallado con esta creciente población, las instituciones y la sociedad. Violentamos de manera cotidiana, en mayor o menor medida, a las personas adultas mayores. Y yo quisiera que tuviéramos también claridades en algunos elementos de contexto sociopolítico, digamos, o político, económico, cultural, como ustedes prefieran, que nos puede también ayudar a que tengamos, dimensionemos mejor de qué hablamos cuando hablamos de violencia en contra de las personas adultas mayores y cuando hablamos del tema de los derechos humanos. En primer lugar, y ahorita en la manera, en las participaciones que tuvieron compañeras y compañeros en este ejercicio, lo podemos ver, hay toda una pedagogía de la vejez, ¿no? En esta sociedad nuestra, que tiene que ver con la práctica, la difusión, la enseñanza, etcétera, de narrativas y prácticas que de manera sistemática se reproducen a través del Estado y de las diferentes instituciones. En la familia, en la iglesia, en la escuela, a través de los medios de comunicación, desde los programas de gobierno, etcétera, etcétera. Esta es una pedagogía de la vejez que refuerza esta clasificación jerárquica y binaria de legitimación del poder, en donde todo lo que tiene que ver con joven, juventud, fortaleza, etcétera, se convierte en lo útil, en lo valioso, y todo aquello que es viejo resulta estorboso, prescindible, ¿no? Y merecedor de exclusiones, sobre todo en un contexto
de capitalismo tan voraz y tan salvaje como el que vivimos hoy en día, las diferentes sociedades en este planeta, en donde los viejos estorban, ¿no? Esta pedagogía de la vejez también construye discursos que las mismas personas viejas hacen suyos. Las personas adultas mayores no se reconocen como sujetos con derechos, ellas se reconocen como personas que ya le estorban a la gente, ya le estorban en la familia, estorban en las calles, ya no sabemos usar la tecnología, caminamos lento, no nos actualizamos, y todos estos discursos que desde la pedagogía de la vejez, el Estado y la sociedad construimos, pues los hacen suyos. Me voy a permitir retomar lo que Elvira nos decía a propósito de que cuando estemos viejos vamos a enfrentar nuestra propia vulnerabilidad, o también decía nuestras múltiples debilidades que presentamos en esas etapas de vida. Ahí yo cuestionaría y diría, en términos de qué resultamos personas vulnerables cuando somos viejas. Desde luego que las personas cuando envejecemos vamos presentando situaciones que tienen que ver con un desgaste natural, físico, biológico, en todas las personas. Y eso, pues, a querer o no, se va a dar. El asunto es que este sistema nos requiere súper productivos, ágiles, consumidores, etcétera, etcétera. Y las personas mayores no son así, ¿no? Y nos enseña que el sistema nunca nos enseña todas las bondades que tiene llegar a esta etapa de la vida. Ya no hay que crecer hijos, ya no hay la responsabilidad de mantener hijos, está uno con un cúmulo de experiencias adquiridas para la vida, hay posibilidades de disfrutar la vida de otra manera, pero desafortunadamente también la mayoría de las personas que llegan a esta edad llegan en una condición de grave dependencia y sobre todo una condición de dependencia a los programas gubernamentales, que son, en este caso, como ustedes saben, estas pensiones del bienestar que se les dan a los adultos mayores. Para muchos y muchas de ellos es el único ingreso que perciben, ¿no? Entonces, es una condición de dependencia que me parece que tiene que ver con una situación de violencia estructural, que no solamente hay que darle dinero a la persona en términos de una dádiva asistencialista, cuando podemos hacerlo también acercándoles posibilidades de generación de ingresos, de autonomía, de autosostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta pedagogía de la vejez también conforma entonces sujetos violentados en sus derechos, ¿no? Cada vez son más dependientes, cada vez con mayor inactividad, las propias familias, quizás desde el amor, pero en los propios hogares, a los viejos cada vez les hacer menos cosas. Usted ya está viejo, usted no lo va a saber hacer, usted estése aquí porque si no lo van a atropellar. Y total que es una dependencia y una inactividad y una sumisión a la voluntad de los otros grave, ¿no? Que tiene que ver, desde luego, ustedes lo saben perfectamente, mejor que yo, que es un asunto de derechos, de violación, de no reconocimiento, de no favorecer el ejercicio y el respeto de esos derechos. Entonces, esta pedagogía de la vejez se convierte en un recurso estratégico, ¿no? Es un instrumento que centra su praxis en la legitimación de las violencias que se ejercen contra las personas adultas mayores. Esta pedagogía de la vejez sirve como ese recurso legitimador que oculta qué existe realmente atrás de las condiciones en que viven los adultos mayores. No tienen empleo porque la pedagogía de la vejez se les jubila a cierta edad para que ya descansen y disfruten de su vejez, pero ¿cómo van a descansar y disfrutar de su vejez sin ingresos, con pensiones no contributivas raquíticas, etcétera, etcétera? Bien, otro elemento importante en este encuadre que yo quisiera hacer es el asunto del viejismo o el edadismo, ¿no? Que está muy de la mano con la pedagogía de la vejez.
¿Alguien aquí de ustedes conoce, ha escuchado sobre este término, viejismo? Si puede nada más rápido con su micrófono, porque ahorita no veo nada más que mi presentación. Ah, aquí ya sé cómo hacerlo. Ya, ahí ya los veo. ¿Han escuchado alguna vez el concepto, el término viejismo o edadismo? Bueno, yo les invito a que lo estudien, sobre todo para la calidad del trabajo que ustedes desempeñan, las situaciones que ustedes atienden y resuelven. Es un concepto que les invito a que conozcan y hagan suyo, porque eso les va a permitir tener mayores claridades para identificar situaciones de discriminación y violación o violencia y violación de derechos. El viejismo, ya lo decía el licenciado Cepeda cuando comenzaba esta mañana dándonos la bienvenida, pues es una joyita más en la corona de los horrores que las sociedades y que el ser humano hemos logrado demostrar de lo que somos capaces, ¿no? Es la más reciente y reconocida forma de discriminación en nuestra sociedad y representa la negación de los derechos de las personas adultas mayores en razón de su edad. Esto que decíamos de que una persona mayor no puede tener un crédito bancario solamente por su edad es un tema grave de discriminación. O una persona que tiene una edad avanzada y quiere comprar un seguro, las aseguradoras ponen montos altísimos a estas personas. Esos son temas de discriminación edadista. Es un concepto que acuñó un señor Butler a principios del siglo XIX, es decir, es un concepto realmente nuevo, ¿no? Es una problemática nueva, digamos, y él hacía un paralelismo entre el viejismo y el racismo, ¿no? Las mismas prácticas que tanto nos asustaron y nos impresionaron a quienes hemos visto películas documentales sobre el racismo de los blancos contra los negros en Estados Unidos, etcétera, pues es la misma práctica, ¿no? Es una manera de discriminar a las personas adultas mayores, violentándoles de diferentes maneras en sus derechos, y es un viejismo que está escondido de manera velada dentro o detrás de esta práctica de la pedagogía de la vejez. La Organización Mundial de la Salud sacó recientemente su informe mundial sobre el viejismo. Está puesto en su página, es un informe bastante interesante. Y ahí en este informe la OMS nos hace ver cómo estas prácticas edadistas que estamos reproduciendo en las diferentes sociedades, pues permiten darnos cuenta de cómo es que las personas pensamos a las personas adultas mayores, ¿no? Quienes no somos viejos ahora, cómo estamos pensando a los viejos y construyendo y reforzando estereotipos, ¿no? Débiles, enfermos, inútiles, que huelen feo, que están fuera de actualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Improductivos. También en esta práctica edadista evidenciamos también cómo es que sentimos nosotros hacia este sector de la sociedad, ¿no? Es como los prejuicios que construimos y con los cuales etiquetamos a los viejos, y entonces eso nos condiciona la manera de actuar hacia ellos, ¿no? Y hacia ellas, que es una manera totalmente, la mayoría de los casos, una manera discriminatoria. Hay un concepto que se llama, que le nombran como viejismo implícito, y es esta manera que decía ya amorosa, digamos, de marginar y excluir a las personas adultas mayores, cuidando, en un aparente cuidado de su integridad. Si la persona, aunque tenga 95 años, es totalmente lúcida y se mueve de manera independiente, la persona tiene el derecho de hacer lo que se le dé la gana. Ninguno de nosotros, hijos o nietos o sobrinos o lo que sea, por más amor que le tengamos, le podemos
impedir que lo haga, a menos que la persona verbalice desde su conciencia: ya no puedo, por favor ayúdame, por favor échame la mano. Si no es así, estamos incurriendo en casos de viejismo implícito, que tiene que ver con estas prácticas de discriminación. De manera que la pedagogía de la vejez, entonces, está relacionada con las situaciones que todos los días enfrenta la mayoría de las personas adultas mayores en esta sociedad edadista, que tiene que ver con silencios, con prohibiciones, con control y con una constante manera de recordarles su condición de invisibilidad y dependencia. Ustedes intenten caminar por la novena, por las banquetas de la novena sur, con un bastón o con una andadera, o imaginándose con una edad que ya el dar los pasos es más difícil. Intenten hacerlo. Les invito, es peor que deporte extremo. Eso es discriminación, son prácticas de políticas edadistas que no miran las necesidades de las personas adultas mayores, que no regulan y que no norman el trazo urbano, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso para solamente poner un ejemplo de algo que puede ser bien cotidiano para todas las personas, por lo menos aquí en Tuxtla. Y bueno, otro elemento del encuadre bien importante es, pero para ustedes desde luego también resultará de sumo interés, el asunto de los derechos. Ustedes en la Comisión Estatal conocen bien la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. ¿Sabían? Yo creo que sí, pero tengo que hacer la pregunta, que existe la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores. ¿Tienen ustedes programas de difusión y de divulgación y de educación y capacitación en el conocimiento y manejo de la Ley de los Derechos Adultos Mayores para trabajarlo con la población, etcétera? Ese es otro tema y que tiene que ver también con estas miradas edadistas y discriminatorias. La mayoría de las personas adultas mayores desconoce que existe una ley que les ampara y que protege sus derechos. Una ley que todavía está un poco coja porque es una ley que no tiene sus reglamentos ni sus instrumentos adecuados para operarse, que tampoco sanciona, y desde luego que es una ley que no es vinculante con otras leyes, ¿no? Ahí hay que hacer un trabajo urgente, multisectorial, para fortalecer estas leyes, para que puedan ser de mayor aplicabilidad y que realmente sancionen y que realmente frenen prácticas discriminatorias y de violencia. Está también la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es un instrumento que tiene 27 derechos, entre ellos el de la igualdad y no discriminación por razones de edad, el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, la independencia y la autonomía, la seguridad de la vida sin ningún tipo de violencia, etcétera, ¿no? Y sin embargo, las realidades que vemos en las personas adultas mayores justamente van en contra de todo esto, ¿no? Somos una sociedad donde no hay igualdad para estos sectores, que están envejeciendo todo menos dignamente, no hay seguridad. Vamos a ver casos de violencia o situaciones de violencia en donde hay total impunidad, no hay espacios de acceso a la justicia pensados especialmente para los adultos mayores. Por eso les preguntaba si ustedes tienen un área especial de atención a personas adultas mayores. En este estado urge la Fiscalía para la atención al adulto mayor. Ya es de ese tamaño, de esa magnitud el problema de la violencia contra los adultos mayores. Y sin embargo, pues mientras sigan siendo invisibilizados, invisibilizadas, sobre todo las mujeres, el asunto del envejecimiento se ha feminizado, y eso quiere decir que, a propósito de lo que nos decía
nuestro compañero de la esperanza de vida. Las mujeres tienen una mayor esperanza de vida que los hombres. Sin embargo, esos 5 años que tienen más de vida los están viviendo en situaciones bastante precarias y difíciles. Entonces, el asunto atraviesa por el tema del género, de los derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues esta es otra parte del encuadre, que tenemos un marco que está archivado y durmiendo el sueño de los justos, que no se aplica realmente y que no se difunde, y del cual hay muy poco conocimiento en general, ¿no? Inclusive las propias dependencias. Es decir, nosotros en estos espacios de los derechos humanos, desde las organizaciones de la sociedad civil y desde la propia academia, tendríamos que estar muy de cerca observando que los programas gubernamentales estén construidos y estén diseñados con enfoque de derechos, y en función de los derechos palomear: aquí estás fallando, aquí no estás haciendo nada, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es una práctica que no hacemos y que sí, pues cada vez es más evidentemente necesario. Y el asunto demográfico, que no lo podemos dejar de lado, sobre todo porque somos un país que estamos en franco proceso de envejecimiento poblacional. Chiapas tiene, yo lo digo más como un factor en contra que a favor, el hecho de que es un estado más joven, y digo que es algo más en contra porque eso está impidiendo que se dimensione y que se mire la necesidad y la importancia de atender a la vejez y al envejecimiento. Tenemos el enorme reto de conseguir desde ya que las personas adultas mayores cursen una vejez digna. Quienes ahorita son adultos mayores, pero también estamos en el reto de construir hacia adelante los escenarios sociales, culturales, políticos, urbanos, demográficos, rurales, lo que sea, para que las personas como nosotros que estamos en esta sala, en unos años seremos viejos y viejas, pues realmente estos sueños que ustedes comparten, que tienen para cuando sean personas viejas, se cumplan y se puedan realizar. No es que si no trabajamos por ello, no van a estar ahí. Y entonces vamos a repetir las condiciones que ahorita viven las personas mayores, nosotros los vamos a vivir, ¿no? Entonces, el componente demográfico, quienes están en las áreas de planeación lo saben muy bien, pues son datos muy valiosos que nos permiten justamente eso, planear hacia adelante, ¿no? Chiapas tenemos el 8.1% de la población en Chiapas ya es adulta mayor, ¿no? Entonces no es una cantidad menor. Y esto pues va a ir creciendo con los años, ¿no? De tal manera, en México, en el país, ya son el 12%. Para el 2023, para el 2050, se calcula que sean el 25% de la población del país, un cuarto de la población adultas mayores. Bien. Personas adultas mayores, una vida libre de violencia. ¿Ustedes qué opinan? Elena dice que no, con una mueca de no, qué mala onda. Vamos a ver, vamos a iniciar reflexionando. Ya vimos toda esta cuestión del entorno, del encuadre, ¿no? Entonces ahora vayámonos de lo macro a lo micro, ¿no? Y entonces violencia estructural, que también ya nos hacía referencia al inicio de esta mañana el licenciado Cepeda. Y ese es, yo creo que ese es nuestro mayor reto, ¿no? Porque dentro de esta violencia estructural, pues desafortunadamente estamos nosotros formando parte, por omisión o por comisión o por como sea. Pero el hecho de que las personas adultas mayores hoy en día vivan en estas condiciones tan difíciles tiene que ver con esa violencia estructural, ¿no? Lo difícil de trabajar contra
fuerte, digamos, enemigo, es que es intangible, es difícil de ubicar, ¿no? A quién hacemos responsable, a quién no, a quién hasta cuándo, etcétera, ¿no? Sin embargo, ahí está. Y ustedes, como un espacio digamos, de observación o vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos, pues tienen un papel relevante que jugar en eso, en la observancia, en hacer ver a las instituciones públicas que no están haciendo su trabajo, ¿no? Y que mientras, todas esas omisiones pues tienen ahora a una población en condiciones bien complicadas. Miren, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el Coneval, que ustedes conocen también muy bien, el informe de pobreza que recién sacó hace unos meses nos mostró 41% de los adultos mayores está en condición de pobreza en todo el país. O sea, cerca de la mitad de las personas adultas mayores del país están viviendo en una condición de pobreza. Eso no es posible. Y no es posible que lo sigamos dejando sin atender. Yo les invitaría y bueno, me ofrezco desde ya a estar, si ustedes me invitan, pues a participar en diseñar estrategias y caminos y cosas que hacer para ir poco a poco revirtiendo estas cifras en nuestro estado. En Chiapas, el porcentaje de adultos mayores en pobreza fue de 30.8%, 8 puntos arriba del porcentaje nacional. Es gravísimo. Por eso cada vez vemos más personas adultas mayores en situación de calle. Eso es un indicador. Algo está pasando, que los viejos están mendigando en la calle, ¿no? Esas personas de quienes hablamos que son ejemplo, son merecedores de todo por la experiencia que nos legaron, están mendigando en la calle. En el 2018, fíjense, Chiapas ocupó el lugar número 2 respecto al resto de las entidades federativas por el porcentaje de adultos mayores en situación de pobreza, con cerca de 223,000. La mitad ya vimos que son 400 y cacho, ¿no? Y esto lo dice Coneval, son cifras que no están ahí sacadas de cualquier parte. ¿Qué está sucediendo? Estamos viendo un grave, paulatino y constante proceso de desciudadanización de este sector de la población. Son ciudadanos, ya no son ciudadanas ni ciudadanos, no tienen derechos, nadie los vemos, nadie los atendemos, y no solo eso, encima de todo los violentamos de diferentes maneras, ¿no? Y esto se contrapone con los discursos y las retóricas político-electoreras. Que me perdone la 4T, pero las pensiones del programa Bienestar son eso, son programas político-electoreros que pregonan el bienestar de la población, ¿no? Pero que no atiende de raíz el asunto. Es una manera como de administrar la pobreza y a irla manteniendo porque me sirve, pero en realidad no son estrategias que corten de tajo para que jamás vuelvan a ser pobres las personas que estaban en ese lugar. Entonces, pues eso es, los deja más desprotegidas y desprotegidos, porque el día que llegue alguien y corte de tajo con estos programas, no quedó nada, solamente fueron miles de millones de pesos que se fueron como el agua de la llave abierta, pero en realidad no dejaron nada, no dejaron una base fortalecida en estos sectores, ¿no? Entonces, otra vez estamos viendo, a pesar de que nos lo muestren como lo contrario, pues ciudadanas y ciudadanos vulnerados en sus derechos en este proceso que se llama como de desciudadanización.
y que se manifiestan las condiciones de pobreza e imaginación en que se ven obligados a vivir cada vez un mayor número de personas, ¿no? No tienen acceso a la educación, no tienen acceso al empleo, a menos que sea empacar en las tiendas de autoservicio o como veladores. O sea, personas que para uno de estos documentales que hicimos sobre vejez entrevistábamos justo a un empaquetador de Chedraui. Él era un contador egresado de la UNACH que fue funcionario en la propia universidad y que en este sistema acabó siendo empaquetador. O sea, nos puede pasar a cualquiera, ¿no? No hay acceso a la vivienda, programas de vivienda para adulto mayor, créditos especiales para adulto mayor, no nada más darle los 2,000 pesos de bienestar, programas completos con créditos para vivienda, con acceso a la cultura, y que no solamente sea jugar cachibol, que también eso es una manera discriminatoria y edadista de definir, pues como son viejos, al cachibol. No tenemos espacios de deporte de alto rendimiento para adulto mayor, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Hay muchas personas que están en posibilidades y les encantaría, ¿no? No hay acceso a la justicia, no hay seguridad y un largo etcétera, ¿no? Entonces se le está privando de oportunidades para vivir en condiciones dignas y autosuficientes. Década del envejecimiento saludable. Imagínense, o sea, estas personas jamás van a salir a celebrar eso a las calles. Hay un estudio de Alejandro Klein y Marcela Ávila Egleton, que les invito a que lo lean. Es sobre procesos electorales en adultos mayores, pero ahí ponen esta cita que me parece interesante y por eso la quise traer esta mañana. Si alguien de ustedes, por favor, me ayuda leyéndola, se lo voy a agradecer. Alejandro Klein y Marcela Ávila, ¿es esto, verdad? Sí. En contraste con la imagen de una adultez capaz de autonomía, vigor y redituable productivamente, el anciano aparece caracterizado socialmente por ser improductivo e inútil, incapaz de autonomía, de tomar decisiones y de sustentarse. Está sujeto a un proceso de regresión infantilizante que lo desciudadaniza irreversiblemente. Pierde desde este imaginario social no solo su condición física y mental, sino también su dignidad social y estética, lo que lo transforma en un ser pobre y desagradable. Su destino es entonces estar solo, en la calle o en un asilo público en situación de ruina, soledad y abandono. Cita Katz 1996 y 2000. En este contexto, se visualiza al adulto mayor como excluido de su estatus de ciudadanía. Klein, 2015. Gracias, Elena. Pues ahí está, ¿no? Seguramente algunos de ustedes estarán pensando, pero no todos son así, hay unos que están bien, etcétera. Sí, sí es cierto, pero son excepciones, desafortunadamente. Recuerden que estamos hablando de una práctica sociocultural o sociopolítica que marca la manera en que nos debemos comportar con este sector y que también delimita de manera muy clara hasta dónde puede este sector avanzar y hacer cosas y hasta dónde no, ¿no? Entonces sí, hay excepciones, pero desafortunadamente así es como ahora está construido el contexto y el entorno en que viven las personas adultas mayores, ¿no? En todos lados, el Día del Adulto Mayor, todo mundo les dice los abuelitos, las abuelitas. Y el asunto de la abuelitud es un asunto de discriminación y de reforzamiento de estereotipos, porque el abuelo es el que tiene una relación consanguínea con uno. Y si no es así, pues es una persona adulta mayor y punto. Entonces, el asunto de hablarles como tontos, infantilizándoles, de hablarles en diminutivo, etcétera, etcétera, bueno, pues todo eso está en el mismo saco de la desciudadanización. Aquí, pues un ejemplo también que les quise poner, muy rápido se los platico, de las consecuencias que estas prácticas edadistas y el asunto de
invisibilizar a los viejos, a las personas viejas y de estigmatizarles. Pues para el caso de Chiapas, esta es una investigación que hicimos hace algunos años, pero que desafortunadamente tiene vigencia porque la problemática está presente todavía de manera importante, y es la presencia de casos de VIH en personas de 60 años y más. De pronto, bueno, nosotros hicimos la investigación y pues con toda intención nos echamos un clavado en estas realidades y pudimos darnos cuenta de cómo estaban teniéndose prácticas sexuales por parte de las personas adultas mayores que han hecho que los índices o los porcentajes de casos inclusive sean a veces mayores que los casos que presentan las personas jóvenes. Y esto, ¿por qué lo pongo aquí como ejemplo? Así como hablaba yo de que se aventaran la aventura de caminar la novena sur en las banquetas, siendo adultos mayores, aquí pasa lo mismo. Hay una política edadista que estigmatiza a las personas adultas mayores y los mira como sujetos asexuados, como si al cumplir los 60 años en automático uno se le apagara la libido y todo lo que tenga que ver con práctica sexual se fue, ¿no? De la nada. Y entonces, cuando los adultos mayores van a su consulta con el médico familiar, en el formulario que ellos tienen para recibir y preguntar y evaluar cómo llegan y cómo van, no hay preguntas en donde se les cuestione, ¿usted en la última semana tuvo relaciones sexuales? No, ni siquiera se les plantea. Claro, pues tienen prácticas sexuales muy vinculadas con su trabajo migratorio, que son albañiles, obreros, etcétera. Hay mucha práctica sexual de hombres mayores con jóvenes, hombres, y todas estas prácticas sin protección, ¿no? Que ese es el asunto, no es que tengan prácticas con quien la tengan. El asunto es que no es una generación que tenga la cultura de la protección con el condón, digamos, y entonces tienen prácticas de riesgo, y ellos están metiendo el VIH con sus esposas. Entonces, son los resultados de estas políticas edadistas y discriminatorias que en todo, bueno, este es un ejemplo que lo quise poner aquí porque en el campo de la salud, en un campo que yo no sé si ustedes también piensen o consideren que los adultos mayores no deben tener prácticas sexuales, pero sin embargo están ahí teniéndose, ¿no? Y eso o cambiamos, ¿no? Bien, concretando esta parte de violencia estructural, pues sabemos ya también, y esto, bueno, cuesta mucho trabajo encontrar estadísticas sobre violencia a los adultos mayores, es una cosa increíble, no se registran, no las tienen desagregadas por grupos quinquenales, o sea, es una ausencia delicada que también habría que ver cómo resolver, ¿no? Pero bueno, sabemos que la violencia en las últimas tiempos, bueno, es ya claro que es de las últimas en ser reconocida y es un problema ya grave social y de salud pública. Hay en México, fíjense los márgenes tan grandes y eso porque no hay tanta información específica, ¿no? Se estima una prevalencia entre el 8.1 y el 18.6, es muy grande el margen, ¿no? Pero sin embargo nos indica ya situaciones de gravedad. En la última década ya se han realizado en México estudios sobre prevalencia de violencia intrafamiliar hacia personas adultas mayores. Y en el gobierno, por ejemplo, de la Ciudad de México se encontró que para el área rural de Chiapas, 8.1% de las personas adultas mayores había sufrido algún tipo de maltrato en los últimos 12 meses. 8.1%, es alto. En esta vejez que
tanto se ha romantizado, ¿no? Que la vejez rural o la vejez indígena es como la ideal, porque ahí la gente estira el brazo y hay un alimento y la gente los cobija y los respeta y el consejo de ancianos. Nada, eso ya quedó en el pasado. La encuesta nacional de dinámica de relaciones en los hogares, la ENADIR, que creo que es la última o uno en el 12, muestra que el 17.8% de las mujeres con 60 años y más han sufrido al menos un tipo de violencia en los últimos 12 meses por parte de su pareja actual. Tenemos ahí atravesado el tema de género, ¿no? La violencia. También hay que trabajar muy fuertemente en temas de género con personas adultas mayores, que no lo hacemos. No trabajamos masculinidad en la vejez, no trabajamos género en la vejez, como sí lo hacemos con otros sectores de la población. Las otras violencias, no sé si hasta aquí alguien quiera comentar algo. Elena, ¿hasta qué hora tenemos? Ya estamos sobre el cierre, doctor. Ya. Entonces, sí, por favor, sí, por eso estoy completando. Bueno, entonces bueno, ya lo hemos ido comentando, me voy a ir brincando esta parte. Yo quisiera irnos hacia algo que yo le llamo como... Bueno, vejez y COVID. Ese sí, bueno, es rápido, importante, porque ustedes saben, y en diferentes espacios se ha reconocido que el COVID vino a evidenciar las condiciones de desigualdad en que vivimos las sociedades, ¿no? Con los viejos no fue la excepción. Se ha notado cómo estas condiciones tan precarias en que viven, pues les han impedido tener las medidas de seguridad y les ha colocado en mayor riesgo, no por la edad, sino por las condiciones en que están viviendo. Y para el tema de la violencia, ahí sería bueno que ustedes a lo mejor intervinieran o crearan o diseñaran algún mecanismo, alguna manera de que nos enteremos cómo están viviendo el confinamiento los viejos. No sabemos cuántos han sido violentados en el hogar, desde el ser abandonados, desde que no se acerquen a ver si atienden sus necesidades. No sabemos si están tomando los medicamentos que requieren aquellas personas que están medicalizadas. No sabemos si están incrementando los casos de hipertensión, de diabetes. No sabemos cuántos están viviendo con angustia, con miedo, etcétera, ¿no? Este confinamiento, no sabemos las condiciones de violencia que están viviendo. Se ha centrado la mirada en la violencia que ha crecido en contra de las mujeres. Pero necesitamos saber en contra de los viejos y de esas mujeres, cuántas son mujeres mayores, qué violencias están viviendo, quiénes las están ejerciendo. Ellos tienen ese derecho humano de que las instituciones estemos atentas a todas estas realidades y anticipándonos, ¿no? Aquí hay una nota de Heréndira Cruz Villegas Fuentes, que es cuarta visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Foro Internacional Beijing +25, esto fue en el 19, o sea, reciente. Ya estaba ella llamando la atención de que no se está haciendo en México nada contra la violencia feminicida, y yo no sé por qué México no ha firmado la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos. Pero bueno, aquí es donde yo quería llegar. Caminos posibles, que son ideas que creo que pueden resultar de interés para ustedes. Desde luego, ver que se creen y se lleven a cabo políticas de prevención y atención a la violencia y al maltrato con las personas adultas mayores. No existe esas políticas en realidad, ¿no? Y que esas políticas tengan en cuenta las diferentes formas en cómo se configura este problema en la sociedad. Cómo es en los entornos rurales, cómo es en los entornos urbanos, y cómo es dependiendo de las condiciones y características que están viviendo las personas, etcétera. Es importante conseguir que generemos un sistema de recopilación de estadísticas de información
que permitan a través de la investigación conocer cómo se comporta el fenómeno de las violencias y el maltrato en lo rural y en lo urbano, ¿no? Para poder tomar las decisiones, y esto se convierte en programas y líneas de acción. Hay que destinar y asegurar recursos públicos para atender a las personas adultas mayores víctimas de violencia, definir campañas o políticas que redignifiquen y reempoderen a la vejez y al envejecimiento, ¿no? Que las leyes aseguren que la familia y la comunidad y la sociedad, etcétera, respetemos, reconozcamos el ejercicio de los derechos de las personas adultas, ¿no? Crear instancias específicas, campañas de buen trato, capacitación al personal. Ya decía yo hace rato que campañas que ustedes puedan empujar sobre educación en términos de derechos de las personas adultas mayores, ¿no? Con formas creativas de comunicación. Hay que impulsar el observatorio ciudadano y hay que impulsar que conformemos en el Estado un parlamento de los adultos mayores. Ellos también necesitan hacerse responsable de su propia condición. Ellos necesitan tomar conciencia de su condición y ellos necesitan hacer escuchar su propia voz y no depender o no seguir dependiendo de que otras instancias, otros grupos de la sociedad estemos levantando la voz. Necesitamos este parlamento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Concientizando al sector, ¿no? Y bueno, y en la CDH, aquí le puse así a propósito para que ustedes también piensen, bueno, ¿qué nos toca, no? ¿Qué nos compete? Ya para terminar, sí quiero señalar que ahora que se reactive la vida y que las personas poco a poco podamos salir y regresar a nuestras actividades, uno de los retos que tendremos va a ser lograr construir de manera colectiva nuevas y mejores formas de convivencia. Nos estamos dejando llevar otra vez por la inercia. Pasó el susto mayor del COVID y estamos regresando a las mismas prácticas desafortunadas. Necesitamos nuevas y mejores formas de convivencia basadas en el reconocimiento, el respeto y la observancia de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Formas de comunalidad, de inclusión y de igualdad de oportunidades. No podemos pretender regresar como si nada haya pasado y continuar con las mismas prácticas edadistas. No podemos pretender que sea así, ni moral ni éticamente, ¿no? Y quienes están trabajando en espacios públicos como ustedes, pues obligadísimas, obligadísimos a repensar y replantearse su quehacer luego de esta sacudida que hemos vivido en todos sentidos y que es una oportunidad para poder dar un giro y ser pues con mayor creatividad, pero desde luego con un enfoque de derechos, ese sí, y mayor exigibilidad hacia otras instancias. Pues aquí, Elena, le dejaremos para no ser abusivo de sus tiempos la invitación. Muchas gracias, doctor. En este momento le pediría, por favor, a la maestra Claudia Ruiz Tiño, visitadora general especializada en la atención de asuntos de la mujer, si puede hacernos algunas reflexiones finales, por favor. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Doctor Carlos, un gusto saludarlo nuevamente y que esté aquí con nosotros en la comisión aportándonos toda una reflexión y un contexto respecto a la situación de las personas adultas mayores. Muchas gracias, porque con estos señalamientos tan puntuales que usted hizo en relación al goce y disfrute de todos los derechos de las personas mayores, nos queda a todas las instituciones, también a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el observar y el garantizar estos derechos. Nosotros acá en la comisión, a través del Instituto de Capacitación, efectivamente realizamos tareas de sensibilización y capacitación a servidores públicos y a público en general en relación a los derechos de las personas mayores.
También, como usted sabe, la función de la institución es la protección y defensa. Pero el tema de las personas mayores es un tema tan específico y tan importante que nos ocupa a todas y a todos. Únicamente hay que señalar que la responsabilidad del Estado es absoluta, pero también la responsabilidad desde los hogares y desde las familias para el respeto de las personas mayores, porque recordemos que empieza ahí y culmina afuera, en la calle, en la casa, en la nulo acceso al disfrute y goce de todos los derechos, desde la accesibilidad, digámoslo así, en la calle, en las banquetas, en los cruceros, en los edificios, pero también inicia desde la casa, con estas situaciones y mentalidades que muchas veces realizamos las personas discriminando a las personas mayores, haciendo a un lado como por el hecho de ser mayores, ya no pueden hacer nada, ya lo saben todo y entonces que estén ahí en casa, en un espacio, si bien les va. Pero la realidad que usted hoy nos plantea es una realidad muy dura y difícil para todos los mexicanos. El enfrentar esta situación de pobreza que vive la mayoría de las personas mayores, la desprotección con la que viven y el poco acceso a muchos derechos, ¿no? Entre ellos el acceso al trabajo, a poder tener una vivienda digna, a poder tener oportunidades de desarrollo como todas las personas. Entonces, sin duda es una reflexión importante desde la situación personal de cada uno, en su propio contexto y desde la responsabilidad en el servicio público. Muchas gracias, doctor, y muchas felicidades. Gracias a usted, licenciada Claudia, gusto saludarlo otra vez, cómo no. Sí, la tarea y el reto es enorme. Y yo sí, bueno, reitero mi disposición, si ustedes consideran, para poder seguir picando piedra y acercarme a construir propuestas, etcétera. En la ocasión anterior que me invitaron, ya no hubo oportunidad de hacer más cosas. Espero que ahora podamos tener sí más oportunidad, porque sí realmente, como decía al inicio, es un foco rojo que ya urge comenzar a hacer evidente, a que se conozca. Sí, hay que trabajar mucho en casa con las familias, ahí la violencia está durísima, hay feminicidios en adultas mayores, hay violencia sexual contra mujeres adultas mayores, hay despojo, y todo eso lo están haciendo los hijos y los nietos. Entonces, tiene razón, ahí hay mucho. Pues ábranos los espacios, ustedes enséñenos a hacer las cosas, díganos cuáles son nuestras obligaciones que tenemos con los adultos mayores, porque son personas que tienen derechos. Pues muchas gracias otra vez a Elena, un abrazo siempre con mucho cariño. A la Comisión Estatal, muchas gracias porque me tienen la confianza para invitarme y bueno, ahí seguiremos. Gracias a todas las personas que participaron en el chat con sus comentarios, ahorita ya los estoy leyendo y con su voz. Muchas gracias, doctor. Y le pediría por favor a mis compañeros, si son tan amables, de proyectar el reconocimiento que como muestra de gratitud le hacemos al doctor Carlos Miranda por la plática que el día de hoy compartió con todas y todos nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Siempre es un gusto escucharle y que sea siempre un aliado en temas de la prevención y el respeto de los derechos humanos de las personas adultas mayores de esta comisión. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, maestra Claudia, por este mensaje de cierre. E invitaría a todas y todos, si son tan amables y a quienes les sea posible, por favor, prender sus cámaras para que podamos tomarnos una foto final con nuestro invitado de esta mañana. Muchas gracias. Ok, vamos a esperar unos segundos más. Creo que ya están abiertas las cámaras, entonces a las 3 vamos a hacer la captura correspondiente. 1, 2, 3. Muchísimas gracias y que tengan todas y todos un excelente día y les esperamos en esta tarde en el conversatorio a las 18 horas, que con esta actividad vamos a culminar este mes en el que hemos estado hablando sobre el respeto y la promoción
de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Muchísimas gracias y el conversatorio se transmitirá a través del Facebook de la comisión a las 18 en punto horas. Muchas gracias y que tengan todas y todos un excelente día.